Buenas noches, profesores. Eh, un honor estar en esta materia de trabajo colaborativo, herramientas de la Universidad Andina Simón Bolívar. Mi nombre es Eric Miranda Patiño, docente en la Universidad Autónoma de Chiriquí, en Panamá. Es un verdadero honor, de verdad, de corazón les indico, de estar impartiendo esta materia. Vamos a iniciar con el tema teoría del conectivismo. ¿De qué trata la teoría del conectivismo? ¿Cómo se puede aplicar? Ver algunos ejemplos. ¿Cómo se puede aplicar esta teoría o utilizar esta teoría en esta era digital? ¿Ok? Introducción al conectivismo. El conectivismo es una teoría de aprendizaje de la era digital creada por George Siemens en el 2004 y posteriormente expandida junto con Stephen Downing. El conectivismo es la teoría donde el aprendizaje se basa en la creación y navegación de conexiones entre fuentes de información. En esta era del siglo XXI, en esta era digital, las tecnologías del siglo XXI se han desarrollado grandemente. Yo inicié hace más de 25 años mi especialidad, mi carrera de informática y vine a observar Internet al final. Pero hoy en día el Internet, la web y muchas otras tecnologías como la realidad aumentada virtual, la inteligencia artificial, se suman para desarrollar aún más esta teoría del conectivismo. Lo vivimos en pandemia, en plena pandemia. Esta teoría fue muy utilizada y muchas personas la utilizan y no se enteran que la están usando. Esta teoría, con la experiencia, funciona más si esa marca personal, tanto del estudiante y en especial ustedes, los docentes, se desarrolla en la web. Entre más desarrollar su marca personal como profesional de la educación, es decir, cómo se desarrolla esta marca, creando materiales didácticos. Empezar a crear materiales didácticos, a publicarlo y muchos van a decir, bueno, yo creo, pero creo los materiales en el aula presencial. ¿Los publica? Es la pregunta. ¿Cuántos publican materiales en la web, en un blog, en YouTube o en otro lugar con otra herramienta de tantas que nos brinda la web? Principios fundamentales. Primer principio es el aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. Entre más distintas las opiniones, el pensamiento crítico que se desarrolle más en esa aula virtual, en el espacio virtual y también presencial, vamos a obtener un mejor aprendizaje. Entre más especialistas, personas opinen de esos especialistas, el aprendizaje se va a lograr mejor, con más calidad. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializada. Esa información hoy en día no tiene límite. Hay cantidad de información que en el siglo XX, cuando ustedes y mi persona, en gran parte, la mayoría que estén aquí, están en esta aula, en este momento virtual, no teníamos a disposición cuando estábamos en primaria, estábamos en secundaria o en universidad. La información ahí está a un clic, como lo indica. Está en su celular, está en una gafa inteligente.
en su computadora, en un asistente virtual, en un televisor, donde puede observar videos educativos, puede observar una conferencia en cualquier país, en cualquier idioma, y la traducción se puede realizar en muchos de los videos que están en la red. Ya la inteligencia artificial permite hacer traducciones en tiempo real. La barrera del idioma y de la distancia ya no es un obstáculo. Ya un idioma que usted no domine, busca un traductor y va a lograr obtener ese conocimiento en el idioma que buscó el documento. Traducirlo entonces a su idioma, en este caso el español. Eso no lo teníamos hace 25, 30 años atrás. La manera es buscar un diccionario y la mayoría de los diccionarios, español e inglés, no otro idioma. Yo he logrado comunicarme con personas en Japón, comunicarme en Italia, en Brasil y otros países donde no se habla el español. Y me busco un traductor y me comunico con la persona. Y la persona hace lo mismo en su país. Ya esa barrera se eliminó gracias a a estos tipos de tecnologías que existen. Esa información está en cualquier idioma. Se puede obtener en este momento. Otro principio del aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. No necesariamente el aprendizaje es exclusivo del ser humano. El aprendizaje hoy puede ser eh, brindado por un robot, por un chatbot virtual, por un asistente virtual. La inteligencia artificial que está en pleno desarrollo en estos últimos meses. Surgen muchas aplicaciones de inteligencia artificial a disposición de todos, sin importar el idioma, el lugar donde vivimos, siempre y cuando exista conectividad. Yo tengo un asistente aquí en el escritorio y le puedo preguntar la hora, puedo preguntarle sobre un lugar específico. Ejemplo, Alexa, capital de Panamá. La capital de Panamá es Panamá. Alexa, muchas gracias. Como le diría Batman al ciudadano de Ciudad Gótica que estuvo a punto de ser arrollado por un tren cuyo sistema de frenado fue descompuesto por el Joker, pero que al final se salvó por la intervención del hombre murciélago y le dio las gracias. Hugh. De nada. En ocasiones Alexa, igual que cualquier asistente, te contesta algo de manera graciosa para salir de la rutina. Puedo hacerle preguntas de países, fórmula de distintas cosas sobre capitales, ríos. Anteriormente recuerden que teníamos que memorizar esto. No teníamos a nadie que nos ayudara posterior que salíamos del aula. Sí, nuestros padres. Pero yo lo hablo de mi experiencia. Mi madre era totalmente analfabeta y mi padre trabajaba y tenía hasta un sexto grado y aún así me ayudaba. Pero no tenía más nadie que me ayudara en el momento. Lo que yo hacía era tratar de buscar algunos documentos y leerlos. De ahí surge el tema de buscar manuales, buscar almanaques mundiales, paquines, muchos paquines para leer. Eso me ayudó bastante para lo que es la lectura. Y cuando observé el Internet, ¿para qué? Eso para mí fue un mundo. Y en ese momento el Internet no estaba tan desarrollado como en este momento, en el siglo XXI, en el 2023. Tenemos herramientas muy poderosas que tenemos que explorar y tenemos que crear materiales. De nada sirve el conectivismo sin contenidos educativos.
esos contenidos de pandemia que usted creó, que creamos todos, publicarlos, tener un repositorio, siempre es mi consejo, para poder entonces que estos dispositivos obtengan información del humano y, ¿por qué no?, de profesionales como ustedes, como mi persona, como el doctor Carlos Bravo Reyes, todas esas experiencias que estén en la web. Carlos las tiene. Yo conocí a Carlos por temas de sus escritos, su documentación que compartía en Twitter. Hoy la red social cambia el nombre, X, eh, el Twitter. Y posteriormente les voy a contar esa experiencia cuando vemos la teoría de los 6 grados de separación. Entonces, los dispositivos en este siglo XXI nos ayudan en el aula y fuera del aula de clase. Pero tenemos que crear materiales didácticos. Tenemos que compartir esos materiales. Eso es importante. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ok, principios fundamentales. Otra diapositiva sobre los principios fundamentales, el número 4. La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Tomar una decisión, como esa imagen que observan, ¿qué vía tomo? ¿La de la izquierda, de la derecha? ¿Qué vía ustedes observando esta imagen tomarían? ¿Quién me contesta? Posiblemente yo no tome ninguna de las dos. Me voy por el camino o donde no existe una vía, sino es que se observa luz, siempre y cuando no existan obstáculos o peligros. Y si observo algún peligro, entonces posiblemente tomaría la izquierda, la vía izquierda, donde observo que hay más rayos de luz. Posiblemente me equivoque y esa vía no tenga una salida, o sea, la vía más larga. Y otra persona toma la vía derecha, donde demora menos tiempo a llegar al punto donde yo pensaba llegar. Posteriormente me entero que esa vía es la más corta, la más segura, y en la segunda vez que yo tenga que tomar esa misma decisión, voy a tomar entonces ya la decisión correcta, que sería la vía a la derecha. Así tomamos decisiones constantes en la vida y tenemos que aprender de esas decisiones. Y en la red se van a tomar esas decisiones, tanto en juegos, en aplicaciones que utilicemos. Vamos a tomar decisiones, algunas correctas o incorrectas, pero no caer en las incorrectas por segunda vez. Ese principio es bien importante en esta teoría del conectivismo. Vemos ahora implicaciones en la educación. Implicaciones en la educación. Observamos el aprendizaje autodirigido y las redes de aprendizaje. En el aprendizaje autodirigido vemos que el alumno tiene la autonomía, la responsabilidad de buscar su propio aprendizaje. Yo puedo buscar mi aprendizaje, ejemplo, y en la vida real lo hago, es buscando videos en YouTube. Como profesional busco videos de nuevos lenguajes de programación sobre inteligencia artificial y los escucho desde mi celular, los observo desde mi celular o desde la computadora o desde un televisor inteligente en mi sala o en mi habitación. O
Si no voy conduciendo, puedo verlo desde un auto, porque no es recomendable tampoco ver video y conducir. El aprendizaje autodirigido es eso, responsabilidad de la persona, hacia dónde va a tomar esa vía de qué herramienta va a utilizar, qué sistema personal de aprendizaje, qué herramientas tiene dentro de ese sistema personal de aprendizaje. Las redes de aprendizaje, los individuos crean redes personales de aprendizaje que se extienden más allá de las aulas, no dentro solamente del aula física, sino fuera. Un ejemplo, la red académica Veranotic. La red de aprendizaje como la red académica Veranotic, hoy en día tenemos coordinadores casi en todos los países suramericanos, países de América Central, en México, Puerto Rico y en Europa, en España. Tenemos coordinadores de la red y son profesionales de distintas áreas, no exclusivamente de un área específica. Y esa red nos ayuda y ayuda a personas. Y lo observamos en pandemia. Y Carlos aquí está presente, que desde el día cero, la red académica Veranotic empezó a capacitar a profesores, a maestros, estudiantes y público en general. Profesores de la Universidad de Panamá, que es la universidad nacional de Panamá más grande que existe en este momento. Se capacitaron alrededor de 2.000 profesores con distintas herramientas para poder trabajar a distancia con sus estudiantes. Y esto se logró por esa red académica que ya estaba conformada y tenía experiencia de varios años. Y en la virtualidad ya tenía una experiencia también transmitiendo por canales como YouTube y también por Facebook, transmisiones por Facebook que se realizan en la actualidad. Entonces son muy importantes estas redes de aprendizaje, desarrollarlas, tanto no solamente el alumno, sino los profesionales, los maestros. Tenemos que estar desarrollando redes de aprendizaje, no exclusivamente una especialidad, no la recomendaría. Sería interesante crear redes de aprendizaje de distintas especialidades, como lo es la red académica Veranotic. Se logra un aprendizaje entre todos los que componen la red y los que participan en la red, los que brindan los temas en la red. Y el público también aporta. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El aprendizaje, perdón, aquí vamos a retornar. El aprendizaje colaborativo y el tema de educación. El aprendizaje colaborativo en una red, retomando el tema anterior, es muy importante. Yo siempre recalco en la red académica Veranotic que el éxito es el trabajo en equipo. El éxito que tiene la red académica Veranotic antes y durante pandemia y en este momento es el trabajo en equipo. Cuando organizamos congresos, cuando organizamos una actividad de un día, 2 días, de una jornada de actualización, como la realizamos durante pandemia al Ministerio de Educación y a otras organizaciones, universidades de América Latina. Siempre nos reuníamos virtualmente para organizar y realizar un trabajo en equipo. Antes y durante el evento y posterior del evento. Cuando transmitimos un programa los sábados, siempre nos reunimos, hacemos pruebas, en ocasiones hay algunos problemas, es común, a veces hay problemas de conectividad, en ocasiones problemas de
de una persona no puede compartir pantalla, utiliza más otra aplicación y nosotros utilizamos el Google Meet, y personas que están acostumbradas solamente a utilizar, ejemplo, el Zoom o el Microsoft Teams o otro tipo de herramienta de comunicación. Pero por lo general siempre tratamos de orientar a la persona antes de transmitir en vivo. En ocasiones ocurren problemas, errores, pero eso es común. Eso no nos hace detenernos y siempre continuamos con los programas. Hay problemas de conectividad, hay problemas de electricidad. Eso puede ocurrir, pero importante tratar de trabajar en equipo, ese trabajo colaborativo. Las redes de aprendizaje. Los individuos crean redes personales de aprendizaje. Perdón, en la educación, el tema de la educación. El tema de la educación se convierte en un proceso de construcción y navegación de redes, más que solo transmisión de información. La educación no debe estar hoy en día en la era digital transmitiendo información solamente. Vuelvo al tema de los asistentes virtuales, la inteligencia artificial. Les voy a dar un ejemplo. Yo aprendí los ríos de Panamá, vertiente Pacífico y Atlántico de memoria. Mi calificación siempre era la mayor, porque me encantaba esos temas de los ríos, me encantaba la geografía, pero se me memorizaba por lo general. En ocasiones buscaba referencias que había en ese lugar para entonces, esa era mi metodología propia para aprender, para evitar la memorización. Pero aún así esos ríos hoy en día en su mayoría no los recuerdo. Hoy en día yo puedo preguntarle a Google, puedo preguntarle a la inteligencia artificial eso. Y ustedes dirán, bueno, pero es importante de todas maneras aprenderse eso. Pero ¿hasta dónde eso en realidad es necesario? ¿Hasta dónde? Esa información está en Internet. Por eso que la inteligencia artificial está trabajando en base a los conocimientos que están en la web. Asimismo, el humano debe trabajar. Ya la información está en la web. Hay cosas que no se deben estar memorizando, sino tratando de buscar cosas que relacionen a ese lugar o a lo que quiero aprender para que se me facilite el aprendizaje. La inteligencia artificial está utilizando esa base de datos que existe en la web para contestarle al humano. Es decir, son conocimientos que existen en la web. Así lo hace Google Bard y también lo realiza el de Microsoft Bing de inteligencia artificial. El chat GPT también tiene información no actualizada hasta este momento, sino hasta el 2021 de la web. Entonces, si la inteligencia artificial está utilizando esa información que se encuentra ahí de ustedes, de mi información que yo he guardado de todos los profesores de Latinoamérica y del mundo y profesionales de distintas áreas, ¿por qué entonces nosotros no podemos utilizarla y no estar memorizando tanto? Es mi opinión. ¿Por qué los estudiantes tienen que estar memorizando? La teoría del conectivismo indica que no solamente la educación debe estar transmitiendo información, debe convertirse en un proceso de construcción. Más que transmitir, debemos construir el contenido. Vuelvo al punto que hemos analizado durante esta diapositiva. Me recuerdo a un profesor de Costa Rica, apellido Miranda, contable, en una conferencia donde asistí, y él pregunta al público, ¿cuántos utilizan el YouTube? ¿Cuántos observan videos en YouTube?
por favor, alzar la mano. Casi todo el auditorio alza la mano. Y la pregunta que realiza posterior dice así: ¿cuántos crean materiales o videos y los suben a YouTube? 2, 3 manos solamente en el auditorio. Hay que preguntar aquí, ¿cuántos de ustedes crean videos en YouTube? ¿Cuántos observan videos en YouTube y cuántos crean? Le preguntamos a nuestros estudiantes. En pandemia se creó X cantidad de materiales y tenemos materiales para subir a YouTube. Tenemos que utilizar esas herramientas y compartir esas experiencias, estimados profesores. Esas experiencias que lograron ustedes en un tiempo de crisis, el tiempo de crisis más grande de la humanidad, con el COVID-19. Solamente habíamos observado películas de ciencia ficción, pero lo vivimos. Hubo pérdidas humanas, de amistades, de familiares, momentos muy tristes, pero se lograron experiencias que se deben compartir en la educación latinoamericana. Vamos a ver ejemplos de la teoría del conectivismo aplicado al proceso de aprendizaje en la era digital. Vemos algunos ejemplos como los cursos online masivos abiertos, los MOOC. Les recuerdo cursos de estos desarrollados por el doctor Carlos Bravo Reyes, inclusive utilizando Facebook, WhatsApp. Estos tipos de herramientas, el doctor Carlos se tomó esos retos de hacer cursos online masivos. También en otros lugares se crean estos cursos, universidades crean estos cursos. Pero miren la creatividad, pongo el ejemplo del doctor Carlos. Utilizar herramientas que tiene a mano para crear un curso online masivo y compartir conocimiento para que se logre un aprendizaje. Además, se crea también importante estos cursos que la parte cultural, porque no solamente es obtener un conocimiento, sino también conocer la parte cultural de de los distintos países, de esas personas que participan. A mí en la práctica, cuando viajo presencialmente, porque también hemos viajado más virtualmente que presencial ahora en pandemia y durante este periodo de pandemia, ya saliendo de la pandemia, viajamos cuando viajo, a ejemplo, les voy a decir un nombre, Perú o Colombia, Perú. Me encanta ir a lugares arqueológicos. Yo soy informático con especialidad en entornos virtuales. Me encanta la parte de aplicar la tecnología en la educación. Pero algo que también me agrada es ver la parte cultural, aprender de esas culturas. Y siempre me pregunto cómo hicieron esto y por qué ya no lo podemos hacer en este momento. O quizás si se hace con maquinaria. Entonces se aprende de esas culturas distintas en nuestros países latinoamericanos y de otros continentes. En estos cursos online masivos, conocimiento y cultura, idiomas, las redes sociales educativas, puedes crear grupos educativos en Facebook, grupos educativos en Instagram. Tengo un grupo que se llama Aprendizaje TIC Panamá en Facebook. Ahí compartimos noticias. Se creó un grupo, creo que hay alrededor de 300 personas. Se comparten noticias sobre el uso de la tecnología en la educación.
y en ocasiones se comparten otros temas de otras especialidades, no solamente esos dos temas. Entonces usted puede crear grupos educativos en redes sociales, compartir una imagen, eh, comentarla, depende de su especialidad. Yo puedo compartir imágenes de dispositivos de almacenamiento antiguo a moderno y puedo brindar una clase en redes sociales dentro de un grupo educativo en Facebook. Puedo hablar desde un disco 5 1/4 hasta lo que es la nube computacional. Entonces los invito a crear estos grupos, si no los tienen, a integrarse a grupos educativos. En WhatsApp, el doctor Carlos Bravo Reyes tiene grupos en WhatsApp sobre las recomendaciones diarias que iniciaron en el día cero de pandemia. Y de verdad felicito a Carlos porque es un trabajo todos los días. Carlos lo realiza, estando en Bolivia o fuera de Bolivia. Cuando nos visitó Panamá, en Panamá enviaba, Carlos, recuerdo, estabas enviando siempre esas recomendaciones diarias. Estabas en México, las enviabas. Es un trabajo, una disciplina. Compartir, eso es de admirar. Compartir conocimiento constante. Y ya van más de 1,200 recomendaciones diarias. Y las comparte en grupos de Telegram, las comparte en redes sociales, en WhatsApp. Carlos utiliza no una herramienta, varias herramientas para compartir material educativo. El aprendizaje basado en juegos. Este aprendizaje es muy importante. Ahí se va a crear, compartir ideas, se va a trabajar colaborativamente cuando son estos juegos en línea, para llegar a una solución, para ganar el juego. El pensamiento crítico se desarrolla, las decisiones, las tomas de decisiones se realizan en estos juegos para poder o buscar la manera de ganar. Es importante estos juegos en línea o juegos que se pueden también jugar en redes o en una terminal, pero tratar de ir hacia juegos educativos. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre he recalcado que hay que crear juegos educativos. En este tema siempre menciono al doctor Herbert Oliva. He observado que él crea juegos educativos utilizando PowerPoint. Crea una ruleta, crea juegos para eh, realizar preguntas con autos, con fútbol, el fútbol. Él usa su creatividad, utiliza la herramienta que tiene a disposición y crea sus propios juegos educativos utilizando PowerPoint. No es necesario ser programador. Carlos también utilizó o ha creado juegos educativos que los puede mencionar. Y ustedes también, recuerdo que en Veranotic presentó uno donde se iban realizando preguntas. Observé hace poco una recomendación diaria donde en los mapas aparecían pistas de países y tú te ubicabas en el país que posiblemente coincidía con la pregunta o la información que se brindaba en el software en línea. Ibas aprendiendo mapas, ubicaciones de países, la forma del mapa de ese país. Entonces, son muy importantes estos tipos de aprendizaje basados en lo que es juegos, gamificación. La gamificación puede ser en línea o, como lo indicamos los informáticos, offline, sin necesidad de internet, en otras palabras. Puede ser desde una computadora o desde un celular
no necesariamente tienes que tener internet. Entornos de aprendizaje personalizado, y blog y portafolios digitales. Este es otro ejemplo. Entornos personales entornos de aprendizaje personalizados para obtener mi aprendizaje que deseo. Ejemplo, yo vuelvo a repetir, utilizo YouTube para aprender un lenguaje de programación, para aprender un tema de historia, no tiene que ser de informática. Quiero aprender de otro tema, de paleontología, que me encanta también ese tema. Busco un video de paleontología. Y así sucesivamente hoy en día existe la información en la red y yo puedo crear ese entorno de aprendizaje personalizado. Hay que analizarlo cómo se puede implementar estos entornos de aprendizaje personalizados en el aula tradicional o en la virtualidad. No ir a un aprendizaje único, sino que el estudiante pueda tomar las decisiones de aprender algo sobre arte, como también puede aprender algo de informática. Son decisiones, pueden ser software en línea que permitan ese aprendizaje personalizado. También en el aula presencial se puede realizar, sin desviarnos de lo que es el tema de la materia tampoco, porque el sistema educativo nos rige a ese sistema de ir paso a paso lo que dice el programa. Pero sí podemos crear herramientas que permitan avanzar a un estudiante a otros conocimientos. Puede ser en la materia o en algo que el estudiante le agrade. Blog y portafolios digitales. Los blogs, ¿cuántos crean blog? Me pueden escribir en el chat cuántos crean blog educativo. Carlos tiene un blog educativo. Yo tengo un blog educativo que se llama profesorericmiranda.blogspot.com. Y ese blog, para mí, y creo que para Carlos, no sé si, creo que para mí, yo conocí gran parte a Carlos en Twitter y con sus escritos en ese blog. Y mi marca personal como docente, como profesor, la logré con ese blog educativo. Se me presentaron oportunidades, ejemplo, de conocer un laboratorio de manera a distancia, no presencial lamentablemente, pero conocer las personas de ese laboratorio que creaban una herramienta de realidad aumentada. Escribí un artículo y ellos me localizan para que yo utilizara y también diera a conocer esa herramienta en Panamá y en América Latina de manera presencial, modalidad presencial o virtual. Eso me ayuda a conocer más Costa Rica, casi todo Costa Rica, Colombia, Perú también presenté, en Panamá también presenté sobre la herramienta, que era una herramienta de un centro de investigación en España. Y ellos me localizaron porque yo escribí artículos relacionados a realidad aumentada. Entonces los blogs educativos es importante para darte a conocer, para crear, fortalecer tu marca personal, la marca digital que le indican algunos autores, la marca digital, ese currículum digital, te buscan en internet qué haces. ¿Y cómo saben qué haces? Si escribes en blog, si escribes artículos científicos, si escribes en un diario, si tienes un canal en YouTube y cualquier otro medio donde compartes material. Portafolio digital en Google Site, como lo vamos a ver en los siguientes módulos.
cómo recopilar información en un sitio web gratuito como es Google Sites, cómo podemos almacenar esa información como docente y también cómo nuestros estudiantes pueden utilizar esa herramienta para crear ese portafolio digital. Eso es importante, que trabajen. El que no tiene un blog, los invito a crear blog, y también vamos a observar cómo crear los portafolios digitales. Los voy a invitar no solamente que sea para la materia, sino que sigan desarrollando ese portafolio digital en su vida profesional y compartir los conocimientos con sus estudiantes, sea el nivel que sea, primario, secundaria, universidad. O si trabaja en una empresa, en su empresa también le puede servir un portafolio digital. Realidad aumentada y virtual. Bueno, les había hablado de la experiencia con España gracias a, miren, a un blog donde escribí artículos. También en una ocasión escribí artículos sobre mercadeo digital y me localiza una empresa de España para brindarme un curso sobre el tema de marketing digital. Abre puertas, abre oportunidades, compartir materiales en la web. Te permite conocer personas, amistades, que posteriormente algunas las conoces presenciales. El ejemplo Carlos, el doctor Carlos, 10 años trabajando virtualmente y nos conocimos este año presencial. Pero 10 años trabajando colaborativamente, sin conocernos presencial. Conoces amistades, fortaleces esa amistad con ese trabajo en equipo, a distancia. La realidad aumentada la vamos a ver en un próximo módulo, pero la realidad aumentada es combinar lo que es un ambiente real con uno virtual. Siempre yo indico un ejemplo, la película Avatar, Jurassic Park, los dinosaurios, y así sucesivamente muchas películas, y también en los medios de comunicación se está utilizando la realidad aumentada. La virtual quita todo el ambiente real y crea un ambiente totalmente virtual. El ambiente real desaparece y el virtual es el que se ubica, y ese es el que observa a la persona. Se puede estar de pronto observando que está en una montaña rusa o está en el Polo Norte y desaparece todo lo que está alrededor de usted. También vemos el tema de aulas inmersivas. El tema de aulas inmersivas y hologramas digitales. El tema de aulas inmersivas también vamos a observarlo en este módulo. Las aulas inmersivas, sitios web inmersivos. Facebook habla de metaverso, que son sitios o lugares virtuales. Ahí se utiliza la realidad aumentada y se utiliza la realidad virtual. Y hace creer o confunde al cerebro humano que está viviendo esa aventura en la vida real cuando es en realidad totalmente el escenario virtual. Los hologramas digitales, ya empresas como Microsoft y otras empresas están creando hologramas. Los hologramas no necesariamente se tienen que crear digitales. Usted busca en YouTube cómo crear un holograma, y recuerdo unos estudiantes de segundo año de universidad presentaron una feria, un holograma, buscaron en YouTube cómo crear un holograma con un proyector multimedia, un cuarto oscuro, un video que permite, se busca en internet para que logre aparecer, son 2 tomas del video en distintos ángulos y se proyecta ese video y se muestra entonces el holograma en el cuarto oscuro utilizando un tipo de pirámide. Miren qué interesante es eso. El estudiante investiga
vamos a crear un holograma. Pero ya existe tecnología donde se pueden crear esos hologramas y usted puede estar aquí en su país en este momento. Yo puedo estar en Panamá y me pueden observar en su casa si tienen los equipos. El problema de los hologramas digitales es que los equipos todavía son costosos. Cuando se logren bajar los equipos tecnológicos, de seguro las clases virtuales van a cambiar aún más, donde usted va a poder observar al doctor Carlos Bravo explicándole en su casa, pero en holograma, donde el profesor Eric Miranda los visita, pero en holograma. Y ustedes visitan Panamá en holograma, estando en su país, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, el país donde usted en este momento se encuentra. Esa es otra tecnología que ya se está desarrollando. Microsoft y otras empresas ya la tienen, la tecnología. Cuando disminuyen los costos van a observar el cambio de la educación virtual. Para mi concepto va a ser distinto. Ya no van a ser herramientas como esta que estamos utilizando, como Zoom o por Meet, que nos comunicamos. Va a ser por hologramas digitales. Webinar y conferencias virtuales. Los webinars y conferencias virtuales. El webinar antes de pandemia muchos no lo conocían. Se vuelve tradición y ya algo tradicional, pues, escuchar, voy a crear un webinar mañana, voy a escuchar un webinar. En pandemia se escuchaba ya y se conoce que es un webinar. Las conferencias virtuales. Estos webinars muy comunes, eh, las conferencias virtuales, nosotros siempre desarrollamos congresos, vemos estos tipos de conferencias, un webinar también se transmiten entonces por el canal de YouTube de la Red Académica Verano TIC, utilizando algunas herramientas para poder transmitir, y también por un canal en Facebook que administra el doctor Carlos Bravo Reyes desde Bolivia. Los asistentes virtuales y los tutores de inteligencia artificial. Asistentes virtuales como Alexa, como OK Google y otros asistentes que existen ya están a disposición de las personas, de los estudiantes. No tienen gran costo. Un asistente virtual puede estar en oferta en ocasiones en 30, 40, $50, depende de la versión del asistente virtual. Desde su celular usted puede utilizar el asistente virtual, ejemplo el de Google, pero también existe un dispositivo como Alexa que te permite también tenerlo en casa y preguntarle. Carlos tiene el de Google, yo tengo Alexa en casa. Y en ocasiones le indico a Alexa que se celebra hoy, por ejemplo, o que se celebra mañana, que me brinde para salir de la rutina un chiste, una historia. Te entretiene y también aprendes de Alexa, porque puedes preguntarle un tema de geografía, de matemática, física. Algunas ocasiones te va a indicar que no tiene la información para contestarte. Pero son herramientas que ya están a disposición de estudiantes, profesores y público en general. Asistentes virtuales, ya lo indiqué, y los tutores con inteligencia artificial. Hay robots con inteligencia artificial, tanto virtuales como físicos, que tienen esa inteligencia artificial. En Internet ya vemos los chats, las herramientas como el chat GPT, las herramientas como Google Bard, la otra es la de Microsoft Bing con inteligencia artificial, y también observamos una de Facebook reciente, se llama Llama 2, pero acaba de salir otra versión para programadores, para crear códigos de programación. Cada vez
Cada día, cada segundo está apareciendo herramientas de inteligencia artificial que debemos analizar y ver cómo aplicarlo con fines educativos. Tenemos que estudiar esas herramientas para ver cómo tenemos que desarrollar nuestros cursos y evitar escuchar el estudiante se está copiando y pegando. El estudiante no está aprendiendo. Hay que buscar metodología, pero para poder buscar esa metodología tenemos que utilizar la herramienta, analizarla y buscar entonces una estrategia para que la herramienta ayude a mejorar el aprendizaje del curso que estamos brindando. No tenemos que verlo como una herramienta que va, en vez de ayudar, no lo va a hacer. No. Ese tabú de que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo o que no va a permitir el aprendizaje, mi opinión no es así. Nos va a ayudar a agilizar trabajo y tenemos que aprender a utilizarlas. Es mi opinión personal. Ok, este tema lo vamos en otra grabación a analizar. Es un tema bien interesante, la teoría de los 6 grados de separación. Se despide de ustedes el profesor Eric Miranda, agradeciendo la atención y cualquier pregunta me la pueden realizar en el chat de este video o desde el WhatsApp. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Fuerte abrazo. A cuidarse.